Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que podamos estar ya conectados y he tenido en mi corazón compartir esto contigo. Y déjame empezar de esta manera. ¿Te acuerdas de C.S. Lewis? Claro, él se hizo famoso con las películas de Narnia. Él fue el escritor de los libros del universo de Narnia. Bueno, pues creo que C.S. Lewis tenía razón cuando escribió esto. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Y hoy quiero hablar sobre la siguiente parte de esta declaración. C.S. Lewis comenta, el dolor, hablando de Dios, es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Y esto lo puedes ver en el libro El problema del dolor de C.S. Lewis. De hecho, hoy te voy a recomendar 3 libros. El primero es ese. Ahora, quizás esto que Lewis está diciendo sea tu historia. Estabas en tu camino feliz, de repente tienes malas noticias, te encontraste con el dolor, te encontraste con la adversidad, miraste hacia arriba y te encontraste cara a cara con el Dios en el que no habías creído y desde entonces te acercaste a Él. O quizás el dolor o la pérdida personal hayan tenido el efecto contrario en ti. Te hizo cuestionar a Dios, te hizo cuestionar la fe, incluso te alejaste de la iglesia. Lo interesante es esto, ¿cómo se puede llegar a conclusiones tan diferentes en personas con experiencias similares de dolor o pérdida? Y ese es precisamente nuestro tema de hoy. Ahora, yo estoy seguro que tú recuerdas las películas de Rambo. Rambo, este personaje casi invencible interpretado por Sylvester Stallone. Pero yo no sé si sabías que el personaje está inspirado en alguien de la vida real. Y este fue el almirante Jim Stockdale. Ahora, esta persona, este almirante, se postuló para vicepresidente de los Estados Unidos en 1992. Pero eso no es por lo que más es conocido. Es conocido porque fue el vicealmirante de la Marina y el oficial militar de más alto rango de los Estados Unidos encarcelado en el campo de prisioneros de guerra Hanoi Hilton durante la guerra de Vietnam. Stockdale estuvo preso durante casi 8 años y fue torturado más de 20 veces. De hecho, se negó a cooperar con la maquinaria de propaganda norvietnamita. Se dice que tomó una navaja y se desfiguró el rostro para que sus captores no lo grabaran en videos de propaganda. Ahora, Jim Collins hizo otro libro, segundo libro que te recomiendo, que se llama De bueno a grandioso. Y Jim Collins registra una conversación que tuvo con Stockdale. Y en esa conversación le preguntó al almirante cómo había sobrevivido al encarcelamiento, a lo que Stockdale contestó: nunca perdí la fe en el final de la historia. Ahora, esta frase debería ser suficiente para ti y para mí para que termináramos en este momento, oráramos y cada quien nos fuéramos a nuestra casa o nos paráramos a hacer las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sabes, hay algo más profundo y es que Stockdale continuó. Nunca dudé no solo de que saldría, sino también de que al final prevalecería y convertiría la experiencia en el evento definitorio de mi vida que en retrospectiva no cambiaría. En esa entrevista Collins le preguntó, ¿y quiénes no lograron salir? Stockdale dijo, bueno, eso es fácil, los optimistas. A ver, espérate, ¿cómo los optimistas? De hecho, creo que todos deberíamos tener una actitud optimista, pero ¿a qué se refería Collins? Él dijo esto, fueron los que dijeron, saldremos para Navidad, y llegó la Navidad, y se fue y no salieron. Entonces dijeron, saldremos para Pascua, y llegó la Pascua y se fue. Y luego dijeron, saldremos para Acción de Gracias, y llegó Acción de Gracias y se fue. Y luego de nuevo llegó la Navidad, y ellos murieron con el corazón roto, desilusionados. Y luego le dijo a Jim, esta es una lección muy importante. Nunca debes confundir la fe de que prevalecerás al final. Eso nunca debes permitirte perder. Y nunca lo debes confundir con la disciplina para afrontar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. Ahora, esto se le conoce como la paradoja de Stockdale. Una paradoja es una afirmación aparentemente contradictoria que resulta ser cierta. Esta paradoja es nunca perder la esperanza futura sin engañarte a ti mismo acerca de la realidad actual. Y sabes, el cristianismo está empaquetado con una paradoja similar. Tenemos una esperanza de futuro glorioso, tremendo, pero que está atada a un hecho brutal. Y nos concentramos tanto en la esperanza futura que tratamos de evitar e ignorar el hecho brutal en el que vivimos ahora. Y lo queremos alejar de nuestras vidas con obediencia, con fe, con oración, lo cual no se puede. Algunas versiones del cristianismo ignoran o niegan este hecho.
Así que comencemos con saber cuál es ese hecho brutal. Es fácil perderlo de vista cuando las cosas van bien, pero si lo pierdes de vista o lo ignoras, cuando las cosas se ponen mal, terminas con confusión, desesperación y falta de fe. Bueno, este es el hecho brutal. Existe una relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento. Ahora, tú y yo sabemos esto personalmente, porque todos hemos experimentado las consecuencias de nuestro mal comportamiento. Pecar tiene consecuencias, vienen pues situaciones feas a nuestra vida, pero esto es mucho más allá. Este hecho brutal va más allá del comportamiento personal. Existe una relación entre el pecado global y el sufrimiento. Esta es la parte a la que nos resistimos. Yo sé que es injusto y la resistimos porque es algo que está fuera de nuestro control. El hecho es que cuando el pecado entró en el mundo, la muerte, la injusticia y el dolor se colaron justo detrás de él. Ahora, Jesús entendía esta realidad y la asumió. Asumió que el pecado y el sufrimiento había tocado y afectado a todos y cada uno de los seres humanos. Pero Jesús aprovechó este hecho brutal a lo largo de su ministerio. Y hoy te quiero hablar de 2 ejemplos familiares. El primero nos lo narra Juan y tiene que ver con un encuentro con Jesús y con una persona. Pero vamos a Juan 9, versículo 1. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Wow, esto suena injusto, ¿verdad? Y sonó injusto para sus discípulos. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahora, los discípulos asumieron que siempre hay una conexión personal entre pecado y sufrimiento. La suposición es esta: a la gente buena le pasan cosas buenas, a los pecadores les pasan cosas malas. Y tú y yo hemos pensado así muchas veces. Los discípulos no entendieron las ramificaciones globales del pecado. No entendían que hay una relación global entre el pecado y el sufrimiento que nos afecta a todos, absolutamente todos, buenos y malos. Ahora, la narración de Juan sigue. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús. Es decir, no está ciego por el pecado de nadie. Su ceguera es la consecuencia del pecado que produce sufrimiento en el mundo. No un pecado particular, sino el pecado global. Jesús continúa en el versículo 3, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mira, Dios iba a usar su poder sobre las consecuencias globales del pecado para llamar la atención hacia sí mismo. Es decir, la ceguera de este hombre se convertiría en una ilustración de que el Hijo de Dios tiene poder sobre las consecuencias del pecado, lo que implica que también tiene poder sobre el pecado. Es decir, Jesús es la solución para el problema más fuerte del mundo, que es el pecado. Jesús continúa en el versículo 4 y dice algo muy interesante. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está diciendo, mientras esté en el mundo, revertiré los efectos del pecado para mostrar que tengo autoridad sobre el pecado. En otra ocasión, algunos hombres cavaron un techo para bajar a su amigo paralítico. Y si tú creciste en la iglesia, esta es una de las primeras historias que nos platicaron, ¿verdad? Y bajaron a su amigo paralítico, por el techo hasta los pies de Jesús. Y Marcos nos narra esto. Al ver Jesús la fe de ellos, es decir, la fe de los amigos que lo habían traído desde no sé dónde, y de hecho habían hecho un hoyo en el techo para poder bajarlo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora, si yo fuera amigo de este hombre, si yo lo vine cargando desde no sé dónde, si yo tuve que trabajar para deshacer un techo y bajarlo por ahí, yo le hubiera dicho a Jesús, mira, suena muy bonito eso de tus pecados quedan perdonados, pero la verdad es que yo no lo traje para eso. Pero Jesús está enfatizando la relación que hay entre el pecado y enfermedad. No el pecado personal, sino el pecado global y el sufrimiento. Los maestros de la ley que estaban ahí, fariseos y escribas y sacerdotes, se escandalizaron y dijeron de Jesús, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, Jesús les preguntó, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Están relacionados, de hecho. De nuevo, no el pecado personal de este hombre, sino la influencia y relación del pecado global y el sufrimiento. Entonces en el versículo 10 nos dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y yo quiero que sepas que el Hijo del Hombre
tiene el poder para revertir las consecuencias del pecado en el mundo. ¿Cómo pudo Jesús probar esto? Revirtió las consecuencias del pecado, no revirtió el pecado del hombre, sino la consecuencia de vivir en un mundo pecaminoso donde a todos nos suceden cosas malas. Entonces Jesús le dijo al hombre, levántate y vete a tu casa. Había llegado algo más grande que el templo, había llegado alguien más poderoso que las consecuencias globales del pecado. Años más tarde, Pablo explica esto con sus propias palabras a los romanos. En Romanos 5:12 les dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Ahora, Pablo se refiere al pecado como una entidad. Se refiere al pecado como si se refiriera a una energía. Es algo que no puedes ver ni poner en una caja, pero es innegable. Está en todas partes y afecta a todo. Pablo continúa diciendo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Es decir, el pecado abrió la compuerta y la muerte y sus aliados marcharon por el mundo. No puedes evitarlo, ni con oración, ni con fe, ni con obediencia. Y si tú separas tu esperanza en Jesús de este hecho brutal, corres el riesgo de perder tu fe. Cualquiera que te diga lo contrario y te promete una forma de evitarlo, está tratando de venderte algo o nunca ha leído el Nuevo Testamento. No es justo, yo lo sé, pero es cierto. Los hechos brutales nunca son justos. Queremos que haya una correlación 1 a 1. Nosotros queremos que a la gente buena le sucedan cosas buenas y a la gente mala le pasen cosas malas, pero no es así como funciona. Si te aferras a este mito, tu fe eventualmente se convertirá en polvo. Los cristianos nunca han creído en un Dios que no permite que le sucedan cosas malas a las personas buenas. De hecho, los cristianos creemos que lo peor le sucedió a la mejor persona que ha existido. ¿Debemos resistir el mal? Sí. ¿Debemos luchar contra la enfermedad? Por supuesto. ¿Debemos aliviar el dolor y el sufrimiento? Claro que sí. ¿Ganaremos esas batallas al final? No, porque esa no es nuestra batalla final. ¿Significa que a Dios no le importa? No. Lee los evangelios y verás que a Dios sí le importa, pero ese no es el fin de la historia. Hay esperanza, pero la esperanza no se centra en resolver los problemas del mundo. Se encuentra en la persona que vino a abordar la raíz del problema, que es el pecado. Y debemos entender que hay una relación entre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Pablo continúa diciéndonos, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, y aquí están las buenas noticias, y pon atención, porque vivimos en un mundo donde reina la muerte, así que esto es lo que tú y yo necesitamos escuchar. Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Ahora, déjame poner esto en perspectiva. La gracia se refiere a la capacidad de perseverar. Déjame explicarte esto en términos o en los términos del contexto. La justicia es una referencia al hecho de que nuestra relación con Dios es segura. Reinarán en vida. Los que creemos en Jesucristo reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Reinamos en la vida al abrazar esta paradoja. El pecado se saldrá con la suya hoy, pero no para siempre. Parafraseando a Jesús, no reinamos en la vida dedicando nuestras vidas a preservar nuestras vidas. Si esa es la victoria, no podemos ganar. Reinamos en la vida siguiendo al que ofreció la vida real y la solución definitiva al pecado. Y los autores del Nuevo Testamento son claros. Jesús no se ofreció a sí mismo como una solución al pecado desde las comodidades del cielo o de su hogar. Él se convirtió en uno de nosotros para sufrir junto a nosotros. Juan empieza su evangelio con estas famosas palabras. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús enfrentó lo que enfrentamos y sintió lo que sentimos. Pablo nos recuerda, parafraseando algo que le dijo a los filipenses, Jesús, siendo Dios por naturaleza, no consideró la igualdad con Dios como algo que pudiera usar en su beneficio. Es decir, Jesús no hizo trampa, experimentó la vida como nosotros, pero fue incluso más allá. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tu Salvador enfrentó la máxima consecuencia del pecado, la muerte, la peor
de las muertes. Y el autor de los Hebreos nos recuerda en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. La implicación es que las debilidades son una parte permanente de la condición humana. No la quitas con oración, fe u obediencia. Ahora, la buena noticia es que nos entiende y empatiza. Y el autor de los Hebreos sigue diciendo, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Luego nos dice qué hacer mientras tanto. Debemos hacer lo que hicieron nuestros hermanos y hermanas del primer siglo mientras vivían la esperanza de un mundo futuro glorioso y al mismo tiempo en un presente agresivo y sacudido por el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Es lo mismo que he visto hacer en este tiempo a cientos de padres, esposos, esposas, hermanas, hermanos, enterrando familiares, viviendo duelo, viviendo desesperación. Y esta es la invitación. Así es como debemos vivir en medio del desorden. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitemos. Mira, ellos tenían sus pies bien plantados en el suelo del sufrimiento, pero sabían que había esperanza, misericordia y gracia para todo tiempo de necesidad. Pablo, que fue despertado por el megáfono del dolor en su camino para infligir dolor en Damasco, lo resume de esta manera en Romanos 8. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí viene lo más importante y lo más poderoso, porque en esa esperanza fuimos salvados. No en la esperanza de que todo va a estar bien, no en la esperanza de que ganaremos todas las batallas, no en la esperanza de que el sufrimiento se irá del mundo, sino en la esperanza máxima de que Jesús vino a la tierra no solo a morir por nuestros pecados, sino también para demostrar que tiene el poder sobre las consecuencias globales del pecado. Y aunque vivimos en medio del desorden, podemos tener esa esperanza futura y esa confianza y al mismo tiempo asumir y reconocer el tipo de mundo en el que vivimos. No nos gusta esto, pero es real. Cuando el pecado entró en el mundo, la muerte se coló junto con él. Y esta es la época en que las consecuencias del pecado siguen su curso. Y nadie, incluido nuestro Salvador, fue la excepción a esa regla. Dios no lo causó, pero lo usará como una llamada de atención para aquellos que tenemos oídos para escuchar. Un día el mundo será como sabemos que debería ser, pero ese momento no es ahora. Como C.S. Lewis declaró en su libro también Mero Cristianismo, si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, si soy capaz de imaginar un mundo mejor y algo en mí lo anhela, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y tú y yo fuimos creados para otro mundo. El almirante Stockdale tenía razón. Nunca pierdas la fe en el final de la historia. Este no es el fin. Estamos solo en medio del desorden. Y en este desorden que existe, podemos tener toda la confianza de que Dios es bueno. Y tenemos la seguridad de que juzga el pecado, pero ama a aquellos que quedamos como consecuencia de su juicio contra el pecado. Él tenía todo el derecho de alejarse, pero eligió convertirse en uno de nosotros para sufrir con nosotros. Nuestro sufrimiento actual esto no puede compararse con la gloria que nos espera. Son solamente un recordatorio de las consecuencias globales del pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Nuestras circunstancias actuales son recordatorios de que un día Dios hará nueva toda la creación, nuevas todas las cosas y que aquí no hay nada que nos pueda satisfacer. La explicación es que tú y yo fuimos hechos para otro mundo. Y de hecho el COVID-19 es también el megáfono de Dios para despertar a este mundo sordo. La pregunta es, ¿escucharemos y responderemos? Gracias por conectarse.